Esto es lo que lo hace tan sorprendente, que sea una persona tan diferente a su generación. Él es el modelo de pureza, de virtud, de adoración, caminando en dulce comunión con Dios, una persona que es maduro más allá de lo que podemos imaginar, y él se encuentra en medio de un mundo corrupto y vil. Creo que a veces asumimos que la cultura o la sociedad tiene que colaborar con nuestra espiritualidad. ¿Sí me entendió eso? La cultura y la sociedad tienen que colaborar con mi espiritualidad. Es decir, si escogemos un mejor ministro de educación, entonces nuestros hijos van a ser más temerosos de Dios. Si escogemos un mejor presidente, entonces nuestros hijos van a ser más temerosos de Dios. Si escogemos un mejor pulpero, entonces nuestros hijos van a estar mejor con Dios. No. Padre bendito, Señor, te damos gracias por estar aquí en tu casa. Señor, te quiero pedir que por favor tengas compasión de mi persona, para que lo que yo vaya a exponer sea algo que esté resuelto realmente a vivir, determinado, decidido a vivirlo yo. Señor, te pido también por mis hermanos y hermanas, que tengamos no solamente, Señor, la atención, sino de verdad la disposición real. Una disposición que no venga de la obligación, sino que venga del amor, que venga del deseo, que venga de la disposición, Señor, que venga de saber que usted hizo todo por nosotros y que usted merece lo mejor de nosotros. Señor, por favor, háblanos, y que esto no caiga a tierra, esta palabra, no la dejemos caer a tierra, sino que más bien reaccionemos de la manera que usted desea que lo hagamos, con fe, con obediencia, con determinación. Bendice ahorita todas las iglesias, Señor, que están reunidas en su nombre, iglesias que procuran predicar la sana doctrina y que quieren agradarte, Señor, que tu pueblo sea edificado alrededor del mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Puede tomar su lugar. Acompáñeme por favor a Hebreos capítulo 11, versículo 5. Vamos a estar hablando acerca de Enoc y el andar de la fe de un hombre que, según la Escritura, caminó con Dios. Hebreos 11:5 dice, por la fe, bueno, no sé, búsquenlo ahí para no agarrarlos así de sorpresa. Hebreos 11:5. Dice la palabra del Señor, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ya vimos el primer héroe de la fe, que fue Abel. Nos parece muy extraño, la verdad, una persona tan poco conocida de la Biblia, y más extraña la razón por la cual dijimos la semana pasada que él es un héroe. Y ahora vamos a ver el segundo héroe de la Biblia, según el libro de Hebreos. Para contarnos un poquito más de la historia de este hijo de Set, vamos a Génesis capítulo 5. Esto es muy poco lo que la Biblia dice sobre el hombre llamado Enoc, bien poquito. Esto que acabamos de leer, estos dos versículos de Hebreos 11, y también estos 4 versículos que vamos a leer en Génesis 5, 21 al 24. Dice la palabra del Señor, Génesis 5, 21 al 24.
Vivió Enoc 65 años y cuando cumplió esta edad, él engendró a su primer hijo, dice la Biblia, y engendró a Matusalén. Y parece que la paternidad nos cambia la vida, porque él no dice nada de él antes de eso. Bueno, no debe ser solo la paternidad, por supuesto, pero en el versículo 22 dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí nos da la definición o la característica más sobresaliente de Enoc, y es que 2 veces se nos dice que Enoc caminó con Dios. Ahora, puede ser que usted no lo vea, y yo mismo cuando estaba estudiando este personaje, yo decía, no es una vida tan extraordinaria, tan sobresaliente, tan, no sé, tan luminosa. Pero según la palabra del Señor, este hombre era un hombre excepcional. Y es una persona sobresaliente en medio del resto. Ahora, recuerde que según la Biblia, el libro de Génesis, después de la persona de Enoc, estaba muy cerca para que el mundo fuera destruido con un diluvio universal. Entonces la tierra estaba realmente mal, las personas estaban realmente mal, el panorama era muy oscuro. Tal vez usted piensa, bueno, como era otro tiempo, era más fácil vivir para Dios, no había tecnología, no había internet, no había teléfonos, no había pantallas, etcétera, 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 y era muy fácil vivir para Dios. Está estipulado, más o menos creído por la mayoría de los estudiosos, que cuando la tierra fue destruida había una cantidad similar de personas de las que hay ahorita, unas 7,000 millones de personas, ahorita hay unas 8,000 millones de personas, y que la población mundial era grande, y entre más grande es la cantidad de personas, más grande es la cantidad de pecado. Y por esta razón, entonces, porque los pensamientos de la gente era de continuo solamente el mal, fue entonces que Dios envió el diluvio y solo quedaron vivos 8 personas. La Biblia dice que en medio de esa generación hubo un hombre que caminó con él y que Dios lo traspuso. En Hebreos 11:5 menciona 3 veces el verbo traspuesto. Y desapareció, dice aquí en el versículo 24, porque se lo llevó Dios. Un día durante su año 365, mientras que estaba caminando con Dios, simplemente él caminó junto a Dios al cielo. Solo hay otra persona en las Escrituras que según la Biblia no murió. ¿Recuerda quién fue? Segunda de Reyes 2. Aconteció, versículo 11, que yendo ellos y hablando he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Ahora, volviendo a Hebreos 11, quiero mostrarles algunas lecciones que pueden ser aprendidas acerca de la persona de Enoc, su impacto, su influencia espiritual. Simplemente hay algunas cosas que son muy sencillas que usted y yo podemos hacer, que usted y yo podemos tener y alcanzar testimonio de haber agradado a Dios. Ojalá que su máxima aspiración en la vida sea tener testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, este testimonio no se lo da a su esposa ni se lo dan sus hijos. Este es un título que tenemos que adquirirlo directamente de Dios. Y la Escritura deja bien clarito que quien le dio ese título a Enoc fue Dios. Número 1, Enoc le creyó a Dios. Muy fácil. Y ahorita vamos a hablar de eso. Número 2, Enoc buscó la recompensa de Dios. Número 3, él caminó con Dios. Número 4, Enoc fue un ejemplo.
Yo cada vez veo que la gente no quiere ser un ejemplo. La gente es, yo me lavo las manos, yo soy del tipo de persona que vive mi vida como a mí me da la gana, yo no tengo por qué serle un ejemplo a nadie, a mí no me importa eso, yo me zafo de esa responsabilidad y simplemente que lo haga el pastor, los obreros, etcétera, pero no cuente conmigo. Número 5, él predicó la palabra de Dios. Vamos al número 1. Él le creyó al Dios verdadero. La Biblia dice que debemos usar y partir bien la palabra de verdad. Entonces, Hebreos 11, 5 y 6 son parte de la misma porción. O sea, en el versículo 5 dice que él alcanzó testimonio de haber agradado a Dios. Y en el versículo siguiente, que inicia con una conjunción que es pero, esto es como diciendo, si usted quiere agradar a Dios, tiene que hacer esto. Pero hay personas que no logran agradar a Dios porque les falta precisamente ese ingrediente. Dice versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Enoc agradó a Dios, pero sin la fe de Enoc es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, y esto fue exactamente lo que hizo Enoc, acercarse a Dios, porque Dios caminó con él y lo llevó al cielo. Él había entrado en una comunión con Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Usted sabe que la forma en que yo me acerco a Dios básicamente es leyendo la Biblia, orando y viniendo al templo. Yo la semana pasada hablé acerca del tema de las ofrendas de Abel y del sacrificio de Abel. Pero hermanos, les voy a decir una cosa. Puede ser que usted diga, yo estoy ofrendando como Dios quiere que yo ofrende. Pero sabe que lo que usted viene al templo también habla de cuánto usted estima a Dios. El venir al templo es una ofrenda. ¿Sabe qué es no hacer nada por Dios? De no venir al templo. No venir al templo. ¿Sabe qué es un poquito menos que nada? Venir a un culto. ¿Sí o no? La iglesia tiene 3 cultos. Domingo en la mañana, domingo en la noche y día miércoles. Entonces, ¿yo le estoy dando a Dios lo primero y lo mejor o nada más le estoy dando un culto si acaso? Eso es parte de mi ofrenda a Dios. Ay, don Isaac, no salga con esa cosa, eso no tiene nada que ver porque yo tengo mi relación con Dios todos los días y sin falta. Aunque usted la tenga todos los días y sin falta, si usted de verdad quiere acercarse a Dios, cree que le hay, porque la esencia de acercarse a Dios, usted se acerca a Dios en la proporción que usted cree que le hay y en la proporción que usted considera que Él galardona lo que usted hace por Él. O sea que va a haber una retribución de parte de Dios por cada cosa que usted hace por Él. Usted dice, bueno, yo no vengo a la iglesia, yo vengo a servir. ¿Por qué? Porque creo que la responsabilidad de un cristiano va más allá de asistir. El cristiano debe servir. A usted se le ocurrió. No, a mí no se me ocurrió, aquí está en la Biblia. Lo dice bien clarito, el cristiano debe servir. Vamos a detenernos ahí por un minuto. En un versículo que está muy bellamente estructurado, el escritor de Hebreos comunica el método para complacer a Dios. El método para complacer a Dios es creer que le hay. Pero hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Yo he venido diciendo estos domingos que es diferente creer en la fe, tener fe en la fe y tener fe en Dios. Hay gente que dice, sí, yo creo. Yo no soy un ateo, yo no soy agnóstico, yo no soy escéptico, yo no soy como aquellos científicos que dicen que Dios no existe. Yo creo que Dios existe. Ok, eso es tener fe en la fe. Tener fe en Dios es saber que Dios dejó un libro que dice todo lo que debemos de hacer y poner en práctica todo lo que ahí dice. Dios no quiere que usted haga algo por Él, Él quiere que usted haga todo lo que Él le pide. Porque si su hijo le dice a usted, papi, yo voy a elegir en esta casa qué hacer.
Cumpliendo 18 años, y yo le voy a decir, esta es mi casa, tiene mis reglas. Si usted no quiere cumplir mis reglas, usted puede buscar otro lugar. Pero esta es mi casa, tiene mis reglas. Usted no puede elegir qué hacer y qué no hacer. Pero los cristianos queremos este cristianismo buffet donde usted nada más elige lo que usted quiere, donde usted pone en el plato lo que a usted le parece, lo que a usted le gusta, y no es así como funciona el cristianismo. Yo tengo que poner y tomar todo lo que Dios quiere que yo haga. Eso es lo que Dios espera de mí. Entonces, la forma de agradar a Dios es creer que Dios es el Dios que es. Esa es la base de agradar a Dios. La vida de la fe siempre agrada a Dios. Te agrada en la confianza de Él. Dice el Antiguo Testamento 2 veces que Enoc caminó con Dios, que Dios caminó con Enoc. Él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, caminar con Dios es simplemente una indicación de que Dios lo acepta a uno, que a uno le agrada. Seamos francos, hermanos. Yo no disfruto la presencia de una persona que está diciendo todo el rato tonteras y que está criticando a todo el mundo y que está diciendo palabra tras palabra que son palabras soeces y vulgares y está hablando mal de todo el mundo. Hay compañías que uno no disfruta, pero nosotros asumimos de que Dios va a disfrutar la compañía de todo el mundo. La Biblia dice que Abraham era amigo de Dios, pero no se dice más amigos que Dios tuviera. No se dice que todos los apóstoles eran amigos de Dios y que Pedro era amigo de Dios y que Juan era amigo de Dios y que Jacobo era amigo de Dios y que Pablo era amigo de Dios. Dice que Abraham era amigo de Dios y que Dios caminó con Enoc. Que implícitamente usted camina mucho con la persona que sea su amigo. Entonces, Enoc fue aceptable a Dios. Él fue agradable a Dios. Dios estuvo satisfecho con estar en su compañía, en su presencia, en comunión con Él. Y lo que establece esto es la fe, porque sin fe, lo que Dios vio que tenía Enoc era fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Caminar con Él, estar en su compañía. Usted no viene a Dios por las obras, sino por la fe. Usted viene a Él por lo que Él dice que Él es. No tiene que venir a Él como el Dios que usted piensa que es, sino como el Dios que Él es. Hay gente que asume cosas de Dios que no son bíblicas y Dios no está agradado con ese tipo de concepción de Él, ni ese tipo de percepción de Él, porque lo denigra, porque no es como Él es. La Biblia dice, yo soy el que soy. Dios es todo. Enoc creyó en el Dios verdadero y eso le agradó a Dios. Y Dios entonces se dio a sí mismo en compañerismo y en comunión y compañía a este hombre Enoc. En un sentido, según la Biblia, Enoc recuperó lo que Adán y Eva perdieron. Adán y Eva podían caminar en el huerto con Dios, caminaban, hablaban con Dios, tenían la comunión con Dios, comían del árbol de la vida, hablaban con Dios, subían, bajaban, estaban con Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que se les prohibió? Se les sacó del huerto, se les quitó el acceso al árbol de la vida y la comunión con Dios no era exactamente igual como había sido antes de que ellos pecaran. Pero aquí vemos un hombre que tiene una comunión con Dios como la tenían Adán y Eva cuando ellos no habían pecado. Enoc es una ilustración del hecho de que la única manera de caminar con Dios, la única manera de agradar a Dios es al confiar en Él, al creer en el Dios que Él es. Y eso fue lo que hizo Enoc. Él le creyó al Dios verdadero. En segundo lugar, Enoc buscó la recompensa de Dios. Hermanos, debemos buscar la recompensa de Dios, pero buscarla con todo el corazón.
Ahorita Costa Rica está en el Mundial Femenino de Fútbol. Y ya nos dijeron, bueno, vamos a empezar los partidos ¿contra quién? Contra España. Entonces ya la gente está, bueno, y ya, vamos a ver cuánto nos mete España. Bueno, terminó el partido terminó 3-0. Entonces la gente pone en Facebook, pero ¿por qué no le ponen? ¿Por qué no se esfuerzan? Que echen a la directora técnica, que echen a Amelia, que aquí, que allá, que esto, que por qué no se esfuerzan, que por qué ahora que finalizó la Copa de Oro, ¿por qué Costa Rica no le pone? ¿Por qué no se esfuerzan? ¿Usted cree, hermanos, que alguien que va a medio gas a una competencia olímpica se viene con una medalla? No, no, porque hay cientos de personas que la van a ir a buscar con todo su ser, esa medalla. Y aún gente que la va a buscar con todo su ser no se la trae puesta. Pero a veces nosotros creemos que teniendo un cristianismo que es a medio gas, vamos a tener todas las recompensas del Señor. Vamos al versículo 6. Dice la Biblia que él creyó que Dios es quien dice ser. Él creyó en Dios. Esto quiere decir que no creyó que Dios lo recompensaría por su búsqueda. La Biblia no dice que Enoc caminó siempre con Dios, sino que dice que a los 65 años Enoc comenzó a caminar con Dios. Hubo algo, un parteaguas, hubo algo distinto que pasó en su vida que lo hizo cambiar de actitud. Cuando usted busca a Dios de todo corazón, dice la Biblia que es necesario que el que se acerca a Dios, que el que busca a Dios, crea que le hay, número uno, y que Él galardona a los que le buscan. Entonces usted tiene que tener una motivación. La motivación de Enoc, yo no creo que era solo la recompensa, pero la buscó de todo corazón. Esto es que Dios recompensa. Él creyó, en un Dios moral. Un Dios moral es un Dios que usted sabe que si usted hace lo correcto va a tener recompensa y sabe que si hace lo incorrecto va a tener retribución por eso incorrecto que usted haga. Usted sabe eso, amén. ¿Sí, amén o no amén? Haga lo correcto y va a tener recompensas. Haga lo incorrecto y le va a ir mal. Enoc no creyó en el Dios de los deístas que creen que sí, Dios hizo al mundo y se desentendió del mundo. Él creyó en un Dios personal, un Dios que se ocupa, un Dios que él podía tener amistad, que él podía tener comunión. Muchas personas pueden creer en algún tipo de Dios, algún tipo de poder, algún tipo de mente divina que nos hizo y nos dejó a nuestra propia suerte. Entonces cada quien haga lo que le da la gana porque al final de cuentas es mentira que Dios va a venir, que va a haber un juicio, que Dios va a decir que unos hicieron bien, que otros hicieron mal. Eso es fe. Simplemente creer que la Biblia dice que a algunos les va a ir bien por hacer bien y a otros les va a ir mal por hacer mal. Primero de Crónicas 28:9 dice, David le dice a Salomón, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele, pero no solo sírvele, sírvele con corazón perfecto. O sea, haga lo correcto por las razones correctas y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. ¿Sabe qué es lo más triste a veces? Ver una persona que viene porque está obligada. Y eso pasa mucho con los esposos. ¿Es en serio? Ahí está el esposo. La mujer está con el Señor, cantando al Señor. Y el esposo ahí está. Aquí estoy. Obligado. Pero si es obligado, con mucho gusto. Yo no sé por qué esto casi no pasa con mujeres. Así como decir, mira, esta dama viene obligada. Casi no pasa con las mujeres. Yo diría que no pasa, sinceramente, pero con los hombres pasa mucho. Aquí estoy cumpliéndole a Dios, cumpliéndole a mi esposa.
Ya tiene que estar feliz el resto de la semana porque ya vine a la iglesia. No es así. La Biblia dice, si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará. Ahora, la Biblia dice que él examina, él escudriña los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. ¿De qué sirve que yo trate de quedarle bien a una persona, a usted, a mi esposa, a un amigo, a quien sea, si al final Dios está viendo mi corazón? Hay un dicho que dice que Dios no nos ve desde arriba, nos ve desde adentro. Nosotros pensamos que Él nos ve desde arriba. No. Él ama la verdad en lo íntimo, dice. Es un Dios moral, es un Dios justo, un Dios santo, y Él va a recompensar a aquellos que lo buscan. Salmo 119:10 dice, con todo mi corazón te he buscado. Yo no sé, ¿usted alguna vez ha buscado algo con todo el corazón? Yo me acuerdo cuando estaba pequeño se me perdió un yoyo, un trompo, más bien, un trompo rojo. Un trompo rojo se me perdió. Y por meses y yo creo que por años no sacaron más de esos trompos, que eran unos plásticos, se les quitaba la tapita de arriba y adentro se les metía la cosito ¿verdad? Enrollarlo y todo eso. Y yo lo he buscado y nunca lo encontré. Una vez invitamos a unas personas a ir a nuestra casa y teníamos ahí, pues cuando ya las personas se fueron, un señor de la iglesia me había regalado un reloj. Y cuando ya se fueron, adivine qué, se desapareció el reloj. Se desapareció la cartera de mi esposa. Y yo decía, no puede ser, o sea. Y yo busqué el reloj, lo busqué. Ahora, esto en la vida cotidiana no tiene por qué suceder. Es decir, si el reloj se lo buscaron, el reloj no tiene por qué mágicamente aparecer. Simplemente se lo robaron y ya. O la cartera ya no va a aparecer. Pero la Biblia dice que si usted busca a Dios, como busca esas cosas, es difícil o imposible que usted no lo halle. Proverbios 8:17 dice la Biblia. Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Jeremías 29:13, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dígame la verdad, cuando usted se iba a casar, ¿se casaría con cualquiera? Ahí, con el primero que saliera. Y que le llevó un chocolate y ya, entonces usted se casó con él. No, porque uno tiene algo que se llama dignidad. Y la dignidad le hace casarse con una persona que usted sienta que se esfuerza lo suficiente por querer llegar a ese punto. No es que usted diga, mira, cualquiera persona ahí ya salió, entonces la muchacha acepta a cualquiera ahí porque le llevó un girasol ahí todo desparramado. No. Es decir, ella está buscando a alguien que de verdad se note que la ame. Salmo 58:11, entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Hay un Dios que es galardonador de los que le buscan, pero que le buscan con toda la fuerza. Proverbios 11:18, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Entonces lo que tenemos aquí es un hombre que entiende que usted debe creer en el Dios verdadero y que tiene que buscarlo con todas sus fuerzas. Usted sabe que hay cosas que se presentan en la Biblia casi como mandamientos fundamentales. Una cosa, mandamiento, el principal mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y esa palabra todo viene 4 veces porque precede a cada palabra. Todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Y luego Mateo 6:33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, hermanos, lo que significa eso es que la primera cosa que usted debería buscar
es la salvación, porque el reino de Dios, una forma de traducirlo fácil es buscar la salvación y su justicia, la santidad. Hay cosas que yo no puedo ser santo si no estoy haciendo. Si yo soy vago, no soy santo. O si puedo ser santo siendo vago. Yo podría tener contenta a mi esposa si soy vago. Obvio que no. Y si no puedo tener contenta a mi esposa siendo vago, menos a Dios. Yo puedo ser santo si estoy viendo cochinadas todo el día en el teléfono o en el tele. Por supuesto que no. O si estoy pensando enemistades, o estoy pensando contiendas contra otra persona, no puedo ser santo de esa manera. No puedo ser santo. Entonces, ¿qué busco? La salvación y la justicia, que es la santidad. Entonces, aquí vemos un hombre que entendió que el camino a Dios era mediante la fe, mediante la salvación. Número 3. En tercer lugar, Enoc caminó con Dios. Lo dice 2 veces. Y nosotros pensamos que eso es realmente fácil, caminar con Dios, es nada más no adelantarse ni atrasarse. ¿Qué significa caminar con Dios? Porque para nosotros casi no significa mucho. Caminar con Dios de hacer lo correcto y ya. En primer lugar, significa estar reconciliados con Dios. Hay un versículo que yo supongo que usted sabe de memoria, Amós 3:3, ¿qué dice? ¿Andarán 2 juntos? Lo que no se sabía era la cita. ¿Andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cuál es la respuesta? No, la respuesta es no. Para andar juntos tienen que estar de acuerdo o tienen que ponerse de acuerdo antes de comenzar a andar. Para caminar 2 juntos tienen que llegar a un acuerdo. Entonces, lo primero que usted puede concluir es que este hombre está caminando con Dios. Ahora, no es que este hombre le puso a Dios las condiciones. Bueno, para que usted camine conmigo, Dios, usted tiene que hacer esto y esto y esto. No, no. Lo que quiere decir es que este hombre escuchó las condiciones de Dios y dijo, estoy de acuerdo, voy a caminar con usted. Porque no somos nosotros quienes ponemos las condiciones, es Dios. Entonces, hay una reconciliación que se ha llevado a cabo. Él ya no ha tomado las palabras de Pablo. La Biblia dice en Efesios 4:18 que hay hombres ajenos a la vida de Dios. Hay gente que son literalmente, como dice ese versículo, ajenos a la vida de Dios. Dios les importa nada, cero, ajenos. Yo diría una segunda cosa implícita en esta unión. Esta comunión, caminar con Dios, implica una naturaleza correspondiente. Piensen quiénes son sus amigos o amigas. Son personas que son como usted, que le gusta lo que a usted le gusta, que tienen afinidades. Porque si no las tuvieran, no serían sus amigos. Generalmente son personas que comparten gustos, deseos, tal vez hasta comparten una edad parecida. Bueno, no necesariamente, pero lo que la Biblia sí dice es que la luz y las tinieblas no pueden unirse y usted no puede colocar a Cristo con Belial juntos. Entonces, eso significa que usted y yo no podemos caminar con la luz si somos tinieblas. No podemos caminar con Cristo si somos Belial. Entonces, tiene que haber una correspondencia, no un yugo desigual. Un yugo desigual es cuando uno está aquí, un buey está aquí y el otro buey es chiquitito. Entonces, el grande tiene que jalar todo. Dios dice, cuando ya usted está de verdad deseando ser como yo, entonces usted puede caminar conmigo. Ahora puede ser que usted diga, nunca podría caminar yo con Dios porque jamás voy a ser como Él.
Pero la Biblia dice que el hombre que anhela ser justo, que anhela el perdón, que anhela la reconciliación, Dios lo declara justo. No es justo porque sea bueno, sino que es justo porque Dios lo hace justo. Entonces esta persona puede comenzar a caminar con Dios, pero caminar con Dios es realmente difícil. Desearía decirles otra cosa y decirles, hermanos, la verdad es que caminar con Dios es facilísimo y es súper llevadero y es sencillísimo y no hay que hacer nada, nada más usted camina y ya. Como cuando dijimos que íbamos a ir a Pérez caminando, yo dije, ¿qué puede ser de difícil eso? Nada más caminar y ya. Pero ya cuando usted lleva caminando un buen rato, ya usted siente el peso y el cansancio, le duelen los tobillos, le duelen las rodillas, le duelen cosas que usted ni sabía que tenía. Es decir, es difícil, honestamente. Y caminar con Dios implica santidad. Yo tengo 41 años y caminar con Dios no ha sido siempre sencillo. Ahora imagínese tener 300 años caminando con Dios. 300 años donde si se presentaba una tentación, Enoc decía, no, yo quiero seguir caminando con Cristo. Donde si venía una prueba, donde si venía una lucha, donde si se presentaba alguna situación, él decía, no. Donde si los pecadores lo querían engañar, él decía, no, me opongo, quiero seguir caminando con Dios. Y así caminó todo el tiempo. Ahora, si una persona camina con Dios, ¿cuánta influencia puede tener ese hombre a la gente que lo rodea? ¿Sabe una cosa? Conforme caminamos con el Señor, nuestra influencia se incrementa. ¿Sí o no? Yo puedo decirle ahorita a los jóvenes, gracias a Dios, cumplimos 13 años de casados. Y van a haber personas recién casadas que se van a sorprender de eso. Porque ahora lo normal es que los matrimonios no duren un año más de casados. Un año de casados. 8 meses, 6 meses de casados. Pero yo tengo 13. Pero hay aquí personas que tienen 40 años de casados. Entonces todavía es más sorprendente. Y yo pienso en un don Juan que tiene 57 años de casado y yo digo, wow, eso es un buen ejemplo. Ese es un ejemplo que hay que seguir. ¿Habrán tenido problemas? De seguro que sí. Un montón, 1,000,000. ¿O no? Toda la vida fue una vida de rosas. No, de fijo no. Pero cuando usted se decide agradar a Dios, entonces su vida se convierte en una influencia. La Biblia dice que así alumbre vuestra luz para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Cristo. No es para que lo exalten a ustedes, para que glorifiquen a Cristo. Es incomprensible lo que este hombre fue. Piense usted en el cristiano más noble, más dedicado, más fiel que usted conoce. ¿Quién es? Y este hombre es exponencialmente alguien que está más allá que esa persona. Hermanos, véalo así. Le voy a decir qué tan extraordinario era Enoc. Usted sabe que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Eso quiere decir que todas las personas van a morir porque todos hemos pecado. Pero si Dios considera que alguien ha pecado tan poco como para decir, me lo llevo sin que vea la muerte, y es una persona de 3 que no murieron. La Biblia dice que 3 personas no murieron. Elías, Enoc y Jesús no murió. Jesús decidió morir. Es diferente. ¿Sí murió? Pues porque Él decidió morir. Pero en realidad todos los demás vamos a morir, querámoslo o no. Y vamos a morir porque somos pecadores. Pero si Dios dice, voy a llevarme a este porque me agradó tanto, fue una persona tan íntegra que yo voy a llevármelo a él. Entonces, Enoc rompió un patrón.
un flujo de la historia normal. La Biblia dice que Adán vivió 930 años y murió. Set vivió 807 años y murió. Enos vivió 815 años y murió. Mahalael dice, fueron todos sus años 895 años y murió. Pero la Biblia dice que hubo un hombre que no murió. Él no murió. Muestra el efecto de que la caída no tuvo poder sobre él. La historia de Enoc rompe ese patrón. Ahora, hermanos, es importante aquí responder, ¿qué propició que Enoc, caminara con Dios? Yo le voy a decir 3 razones. Número 1, dice que él tenía 65 años cuando él engendró a Matusalén. Y que de alguna forma de ahí en adelante él comenzó a caminar con Dios. Ya ahí tenemos un argumento, la paternidad nos cambia. Entonces, puede haber sido eso, pero los estudiosos dicen que Matusalén, lo que significa este nombre, fue que Dios le mostró a Enoc qué iba a suceder, porque después de Enoc vendría el diluvio. Entonces, cuando él le puso a su primer hijo Matusalén, Matusalén significa un disparo de una flecha que anunciaba un periodo de salida. Es decir, que cuando Matusalén viviera su vida y muriera, él iba a mandar el diluvio. Entonces, lo que se deduce es que una vez que él sabía que él iba a venir el juicio, él enderezó su vida espiritual frente a ese juicio. O sea, como él sabía que vendría la destrucción, él dijo, voy a cambiar mi vida para Dios. Pero en realidad, la Biblia dice que la razón no fue su paternidad, ni fue el temor al juicio, sino fue el amor a Dios. El miércoles decíamos, ¿qué lo motivó a usted? ¿El amor de Dios o el juicio? ¿Qué lo motiva a usted? ¿Que Dios le permite respirar? ¿Que Dios le da la comida todos los días? ¿Que Dios le da todo? ¿Que Dios le da el trabajo? ¿Que Dios le da los hijos? ¿Que Dios le da la vida? ¿Que Dios le da todo? ¿El amor o la ira? ¿O saber que un día va a venir en ira? Hay gente que no lo motiva el amor y hay gente que no lo motiva la ira. Hay gente que no la motiva nada. Pero a Enoc lo motivaba el amor. La Biblia dice que él le creyó a Dios y creyó que él era galardonador de los que le buscan. Entonces la razón para la que él cambiara fue que él le creyó a Dios. Número 4, él puso un ejemplo para otros. Yo siempre les he dicho, hermanos, yo creo que yo soy salvo por la gracia de Dios, pero también porque tenía una abuelita que oraba mucho por mi mamá y oraba por mí, oraba por mis tíos, oraba por todo el mundo y sigue orando todos los días. Usted puede llamar a esa señora a las 3 de la tarde y puede ser presidente de los Estados Unidos y no le va a contestar porque está orando todos los días del mundo. Y cuando yo hablo con ella, lo que me ha dicho es, Dios me pone una paz de que Él me ha dado a cada uno de mis hijos. Pero todos sus hijos todavía no son salvos, pero ella tiene la paz de que Dios le ha dado a cada uno de sus hijos. ¿Qué persona puede experimentar eso si no es una persona de fe? Pero este tipo de personas dejan una huella y un ejemplo para otros. ¿Sabe quién era? Enoc fue bisabuelo de Noé. Y escuche lo que dice Génesis 6:8, por favor. Génesis 6:8. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es decir, Noé alcanzó el favor de Dios. Noé fue de ese tipo de personas que por su fe agradaron a Dios y alcanzaron testimonio de haber agradado a Dios. Noé era uno en 1.000.000, era una persona distinta. Hermanos, yo no sé si yo los canso con eso, pero yo creo que como buen papá, usted tiene que decirle a sus hijos lo que mi papá me decía a mí. Él siempre me sentaba y me decía,
hijo, no sea del montón. No sea del montón. Si usted va a ser panadero, sea el mejor panadero. Si usted va a ser zapatero, sea el mejor zapatero. Si usted va a ser abogado, sea el mejor abogado. No sea uno más del montón. Y no cree, hermanos, que eso aplica también para los cristianos, ya grandes. Es decir, nos vamos a contentar con ser uno más del montón. Nada más, soy un cristiano más que va a la iglesia un domingo, va una vez perdida, hace más o menos lo que hacen los demás y más o menos cumplo con Dios, con lo que sea que Él me pida, más o menos, más o menos, más o menos. La Biblia habla de estar fríos, calientes o tibios. Esa es la verdad. Hay cristianos que están calientes, hay cristianos que están fríos y hay unos que están tibios. Y yo creo que Dios le pone a uno en qué lugar está. No es como, yo soy muy humilde, entonces yo me considero frío. Como yo soy muy humilde, me considero frío para no pensar más de lo que yo realmente soy. No, cada uno de nosotros sabe dónde está. Pero Noé no era un hombre común y corriente. Dice que halló gracia ante los ojos de Jehová. Y después de eso escuche, versículos capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Yo creo que Noé sabía cómo caminar con Dios porque él tuvo un abuelito, un bisabuelo que caminó con Dios. La influencia de Enoc había llegado hasta Noé. Y podríamos decir que el testimonio de Enoc se apareció en Noé. El ejemplo de Enoc se apareció en la vida de Noé. Quizás usted no entienda lo importante de eso que le acabo de decir. Que si eso no hubiera pasado, es decir, que Noé hubiera seguido el ejemplo de Enoc, el diluvio hubiera acabado con todas las personas. ¿Cierto? Y si hubiera acabado con todas las personas, así en pocas palabras, de ahí no sé, don Fabián no hubiera conocido a doña Karen. Y doña Karen y don Fabián no hubieran conocido a Emma. Y no estaría ninguno de nosotros aquí en resumen porque todos hubiéramos acabado en el diluvio. La importancia de que haya uno, aunque sea uno. Y nosotros pensamos que nuestra vida tiene que ser un gran ejemplo para un montón de gente, pero no es así, ¿sabe? Usted no mide el heroísmo hablando espiritualmente por el número de personas a las que usted influencia, sino por cómo las influencia. Es decir, ¿cuánta gente ganó Noé en 120 años predicando para Dios? No era el peor predicador de todos, seguro, el peor evangelista de todos, porque en 120 años solo ganó 8 personas para Cristo, 6. Pero esa influencia fue suficiente. Si Dios quiere que usted sea una influencia para sus hijos y para sus nietos, es suficiente, pero séalo, pero sea la mejor influencia. No uno más del montón. Y por último, hermanos, Enoc predicó. Ya lo leímos, ¿verdad? Que no predicó, no hemos leído nada de que predicó. Bueno, vamos a Judas. Ahí en Judas capítulo, bueno, solo tiene un capítulo, versículo 14 y 15. Dice ahí, de estos también profetizó Enoc. Esa palabrita, esa frase es clave. De estos también profetizó o predicó Enoc. Y la pregunta es, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? La respuesta es, los falsos maestros. Ya vamos a acabar. A ver, abra los ojos, sonría, mastique, ya casi. Y se está durmiendo, dígame. Así vamos adelante. Dice Judas 14 y 15.
Hablando de los falsos maestros, versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Este tipo de personas, estos falsos maestros, dice versículo 8, que son soñadores y mancillan la carne, dicen que no importa andar pecando, que no pasa nada. Rechazan la autoridad de Dios, no se sujetan a Dios. Dios dice A, ellos dicen B, Dios dice negro, ellos dicen blanco, Dios dice dulce, ellos dicen agrio. Y blasfeman de las potestades superiores, es decir, no les importa andar atando y desatando demonios como que si ellos fueran la mamá de Tarzán. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los demonios y que Satanás son autoridades superiores. Y que cuando cuando Gabriel discutía con Satanás por el cuerpo de Moisés, el ángel lo que le dijo fue, el Señor te reprenda. Ya me hice un enredo, perdón. Gabriel le dijo a Satanás, el Señor te reprenda. No era que aunque Gabriel era una autoridad superior, le dijo, yo te reprendo. No, le dijo, el Señor. Como diciendo, yo no tengo la capacidad de reprenderlo a usted. Versículo 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Hermanos, a veces leemos esto y pensamos que esto ya no existe, que esto ya, los falsos maestros ya se extinguieron con los dinosaurios y en el diluvio y todo eso, y que ya no existen. No, todavía existen. Dice, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua. Es decir, parece que va a llover, parece que nos van a dar algo, pero no dan nada. Llevados de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos que acabamos de leer, de estos falsos profetas, profetizó Enoc séptimo desde Adán diciendo, es decir, estuvo Enoc en un mundo lleno de religión falsa, lleno de falsos maestros, en un mundo que iba dirigido al diluvio del infierno. ¿Y qué hace usted? En un mundo de falsedad. No, mejor me quedo callado para que nadie se ofenda, para que la gente no se sienta mal, porque ahora, y solo decir la generación de cristal ya es una ofensa. No me diga la generación de cristal. Me dijo una amiga que ella es directora en un colegio allá en Pérez Celedón, que a un chiquito, uno del miembro del personal administrativo le dijo, ¿qué le hicieron punta? Porque es una frase muy común antes, de que si a usted le cortaban el pelo, le hicieron punta. Bueno, que se ofendió, lloró, demandó a la persona. No sé si vieron un video donde en México entra un hombre con su esposa con un arma, obligan a la maestra a arrodillarse y a pedirle perdón a su chiquito con el arma en la cabeza, porque ella le dijo algo al chiquito. Ahora, yo no sé, antes yo llegaba a la casa y los maestros decían que yo había hecho una cosa, los papás le creían al maestro. Yo tenía una maestra que tenía un pulso porque agarraba el borrador y si no me lo capeo, dice o sea, tenía un pulso y no pasaba nada, pero ahora es otra cosa. Eso se llama la generación de cristal. Y son de cristal los niños y son de cristal los padres también. Pero en medio de una generación impía, un mundo que estaba rechazando a Dios, el Dios que es, el Dios que recompensa, el Dios que desea caminar con los pecadores. Ellos habían rechazado al Dios vivo y verdadero, pero en lugar de Él hubo muchos otros que escoger y que tuvieron estos dioses falsos, sus agentes de ventas, como lo eran los falsos profetas. Y Enoc
profetizó contra ellos. ¿Qué profetizó? Versículo 14. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Qué significa eso? Que Dios viene con un montón de ángeles a traer juicio, a destruir la tierra. Qué mensaje más bonito, qué motivador, al estilo así, Daniel Habib, no sé cómo es que se llama ese, al estilo así, Dante Gebel. El Señor viene con multitudes de ángeles a destruir la tierra. Y la gente, qué buen mensaje, qué motivacional, qué chuzo, qué chiva. No, Enoc era un predicador de juicio, de un mensaje que a la gente no le gusta. Y en un tiempo en que los falsos maestros proliferaban, esta es una cita de Enoc tomada de un libro llamado Enoc, que aparentemente es bastante precisa y aunque no es un libro canonizado, es un libro como una referencia histórica. Vea lo que dice el versículo 15. Viene con sus santas decenas de millares, versículo 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Usted lee 4 veces la palabra impío, no es amigos, hermanitos, caballeros, damas y caballeros. Por favor, compañeros, hagámosle caso al Señor. No es, la generación no quiere escuchar nada de Dios. Tiene que decirle lo que están haciendo. Tiene que decir lo que Dios va a hacer por lo que están haciendo. Este mensaje fue muy claro. Esta es una sociedad impía. Él usó la palabra impío 4 veces. Esto es lo que lo hace tan sorprendente, que sea una persona tan diferente a su generación. Él es el modelo de pureza, de virtud, de adoración, caminando en dulce comunión con Dios, una persona que es maduro más allá de lo que podemos imaginar, y él se encuentra en medio de un mundo corrupto y vil. Creo que a veces asumimos que la cultura o la sociedad tiene que colaborar con nuestra espiritualidad. ¿Sí me entendió eso? La cultura y la sociedad tienen que colaborar con mi espiritualidad. Es decir, si escogemos un mejor ministro de educación, entonces nuestros hijos van a ser más temerosos de Dios. Si escogemos un mejor presidente, entonces nuestros hijos van a ser más temerosos de Dios. Si escogemos un mejor pulpero, entonces nuestros hijos van a estar mejor con Dios. No. Es decir, Ana llevó a Samuel, lo destetó, quién sabe de cuánto. Yo he escuchado de personas que destetan a sus hijos a los 6 meses, otros al año y 6 meses, otros que llegan del kinder y todavía a los 7 años se lo pegan al pecho. Pero yo supongo que a Samuel lo destetaron bien pequeñito y lo dejaron ahí en el templo con un sacerdote impío que tenía hijos impíos, que ellos lo que hacían era agarrar a las mujeres y en las clases de la escuela dominical adulterar con esas mujeres. Y Samuel lo sabía. Y en medio de esa contaminación, él surge como un diamante, porque su espiritualidad no dependía de nadie más. Y aquí Enoc está haciendo lo mismo. En medio de una generación impía, él surge como una persona temerosa de Dios. El mundo no se va a volver más bueno. El mundo está más mal cada vez, y en el tiempo de Enoc estaba tan mal como podía estar. Todavía no hemos sido nosotros quemados, hermanos, por fuego. Entonces quizás está mejor nuestro mundo que el de él entonces. El asunto es que Enoc fue un predicador fiel y predicó un mensaje no popular. Hermanos, yo no sé, pero ahora está la tentación de agradar a otra gente y decir cosas que no queremos decir, que sabemos que están mal, pero como dicen, hay que pelar el diente.
Y no se puede andar cayéndole mal a todo mundo. Entonces, no va a andar uno condenando a nadie ni nada así por el estilo, que Dios condene y punto. No, si usted ve que alguien está haciendo algo mal y Dios le puso a usted decírselo, un día le va a pedir cuentas por no decírselo. La Biblia dice, si el impío va tras su impiedad y va a pecar y va a caer por esa impiedad y usted no le dice nada, un día la sangre de esa persona, si esa persona se va a perder, pero la sangre de esa persona yo la demandaré de su mano. ¿Qué significa eso? Que usted o yo seremos responsables en parte de ese delito que cometió esa persona, porque sabíamos que eso iba a pasar y no dijimos nada. Entonces, a veces es feo decir las cosas así, es feo, pero si usted le pide a Dios sabiduría, si usted de verdad quiere ser un Enoc, usted puede decir, a mí quién me llamó a predicar, nadie, yo no tengo por qué predicar. No, diga las cosas como son, porque tal vez eso le dé esperanza a alguna persona. Es tan sorprendente que de verdad él hiciera todo eso, de que le creyó a Dios, de que esperó la recompensa de Dios, de que caminó con Dios, de que predicó a Dios, que como resultado de esto él tiene un rapto privado. Dios se lo lleva en primera clase, le dice, usted va a tener un rapto privado, porque usted ha sido tan leal conmigo, usted no es un hombre común y corriente. Vamos a caminar juntos hasta entrar al cielo. Caminó Enoc con Dios, Génesis 5:24, y desapareció porque le llevó Dios. Entonces, hermanos, Enoc es una ilustración del hecho de que antes de que el juicio final venga, el Señor va a arrebatar a la iglesia y después traerá el juicio. Pero que ojalá tengamos esta determinación de Enoc. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si por hacer lo correcto voy a padecer, de ahí es mejor padecer por hacer lo correcto que padecer por hacer lo incorrecto. Póngase de pie si puede, por favor. Vamos a finalizar orando. Recuerde eso, no crea en la fe nada más. La medida en que creemos es cuánto conocemos la Biblia y cuánto obedecemos de lo que conocemos. Esa es la medida de nuestra fe. Porque no es nada más decir que creemos en Dios, es qué estamos haciendo de lo que nos está pidiendo hacer. Si usted va a caminar con Dios, tiene que aceptar sus exigencias. Tiene que ponerse de acuerdo con Dios antes de comenzar a caminar. Antes de yo casarme con mi esposa, yo le dije, bueno, ok, pongámonos de acuerdo. Porque yo quiero tener hijos. Si Dios me da esa posibilidad. Y ya yo escuchaba a muchas personas que no querían tener hijos. Entonces yo le dije, bueno, algo muy básico que tal vez la gente da por sentado. De que toda familia va a tener hijos. No, no, ok. Yo quiero dejarle claro una cosa. Yo quiero tener hijos. 2 o 3. Dígame usted. Entonces ella me dijo, bueno, yo también. Ah, súper bien. Pero si hubiera sido muy sincera y de verdad no quería tener hijos, entonces ya yo tenía que decidir si quería seguir adelante, aún sabiendo de que ella no quería tener hijos. Pero antes de caminar, nos ponemos de acuerdo. Y si el asunto es irreconciliable, entonces, como decía mi papá, mejor llorar ahora que llorar después. Bueno, consideramos que no había nada de esa, digamos, que no pudiera arreglarse, por decirlo así, y comenzamos a caminar juntos. Entonces Dios dice, ¿usted quiere caminar conmigo? ¿Usted quiere caminar con Dios? No, la verdad, viendo todo eso que hay que hacer, mejor no. Mejor me quedo aquí sentado, esperar a que Cristo venga por nosotros. ¿Usted quiere caminar conmigo? Dios le va a decir, ok, quiero que usted
se niegue a sí mismo. Lo más difícil para todo ser humano, que su voluntad no importe, que solo importe mi voluntad. Ajá, ahí se van 90% de las personas. Además, quiero que esté dispuesto a morir. Tome su cruz cada día. Muera a sí mismo. Y número 3, sígame. Entonces hay un grupito, un remanente pequeño que está dispuesto a pagar un alto precio. Pero hermanos, cueste lo que cueste, vale lo que cuesta. Porque una baja vida tiene un alto costo. Una baja vida tiene un alto costo. Y una vida alta como la de Enoc tiene altas bendiciones. Una obediencia selectiva tiene bendiciones selectivas. ¿Usted elige en qué obedecer? Bueno, Dios elige en qué bendecirlo. Ay, no, Dios no es así. Dios hace llover sobre justos e injustos. Sí es cierto. Pero si así fuera, todo el mundo estaría en Hebreos 11. ¿Sí o no? Si Dios le da a todo el mundo lo mismo, Dios es justo. Justo no es igualdad. Justo es darle a cada quien lo que cada quien se merece. No es darle a todos lo mismo. Entonces, hermanos, va a haber un día donde Dios dijo, yo le di a usted la salvación. Y cada uno tiene que ver qué edificó sobre eso. Esté dispuesto a ir lo más alto por el Señor. Y usted no se arrepentirá. Porque en esta tierra vamos a estar muy poquito. Muy poquito, muy poquito. 80 años, 90 años, 100 años. Así fueran 300 años como Enoc, es muy poquito comparado con la eternidad. Pero el asunto es que usted decía, ¿qué va a hacer con respecto a esto que acaba de escuchar? ¿Le va a creer a Dios? ¿Se acerca usted a Él porque cree que Él galardona cada cosa que usted hace? Si todos pudiéramos ver los galardones, haríamos todo definitivamente, si los pudiéramos ver, pero no los vamos a poder ver hasta el tribunal de Cristo. ¿Quiere usted caminar con Dios? Y sobre todo, aunque usted no sea pastor o pastora, que ni tiene que serlo, pero predique a Cristo. El mundo va de pique. El mundo está casi tan mal como en el tiempo de Enoc. Y hay gente que no va a reaccionar a no ser que usted le diga la verdad. Puede ser que usted le diga la verdad y se enoje. Ok, pero ya usted cumplió. O puede ser que usted le diga la verdad y esa persona dice, ¿sabe qué? ¿Sabe qué, don Daniel? Gracias, porque nadie ha tenido el valor de decirme eso con amor. Y yo voy a considerarlo firmemente, pero yo creo que Dios quiere que haga un cambio en mi vida. Pero eso no va a pasar. La mentira avanza porque la verdad calla. Si usted deja su boca cerrada, si usted no habla, y hay lugares donde yo no voy a poder entrar, donde solo usted puede entrar. A su familia yo no puedo entrar, a no ser que usted reúna a la familia y que me invite para yo hablarles, o a su trabajo, yo no puedo entrar. Pero Dios puso a alguien ahí, lo puso a usted. Pero si andamos nada más queriendo quedar bien con todo el mundo y no ofendiendo a nadie porque es la generación de cristal, entonces no van a tener esperanza. No van a tener esperanza. Ocupan de alguien, un predicador de juicio. Uy, no, yo no quiero ser eso, yo no quiero ser predicador de juicio. Corto, cancelo. No, cero, cero, cero. Yo no quiero ser eso. Yo lo que no quiero ser es un falso profeta. Que la gente se esté yendo al infierno y que yo le diga, ¿sabe qué? No, no, Dios es bueno. Dios va a recibir a todo el mundo y al final, ¿sabe qué? Siga haciendo lo que usted está haciendo, chévere, o sea, súper bien, no pasa nada. Y que un día Dios me diga, ¿qué pasó, Isaac? ¿Qué hizo usted? ¿Qué les dijo usted? Nada, ok. Esto es algo que no, eso es serio. ¿Qué va a hacer usted? Toma una decisión. Una última recomendación antes de orar. No sea del montón. No que cuando sus hijos lo vean a usted, sepan que usted no era un cristiano del montón.
Que cuando Dios sobre todo lo vea a usted, diga, puedo ver, como con Noé, puedo ver la vida de Enoc reproducida en Noé. Puedo ver la vida de Set reproducida en Enoc. Puedo ver la vida de sus nietos, la vida de sus abuelitos reproducida en sus nietos. Pero para eso hay que esforzarse. Buscar a Dios con todo el corazón. Padre Celestial, Señor, ayúdanos a poder, Señor, ser un tipo de cristianos que ahora escasea. Es ese tipo de persona que no tiene miedo a nada, que va hacia adelante como Juan el Bautista. Había una persona que estaba cometiendo adulterio, él se lo dijo, muy respetuosamente, muy amorosamente se lo dijo, por eso le cortaron la cabeza a la edad de 30 y algo de años. Murió joven por hacer lo correcto, pero este hombre nunca pudo decir que no se le dijo que estaba haciendo algo incorrecto. Juan el Bautista se lo dijo, Señor, que seamos gente sin miedo, que decidamos creerle a usted y creer el tipo de Dios que es usted, no el Dios que nosotros suponemos que es usted. Además, Señor, creer que usted es galardonador de los que le buscan, porque si de verdad creemos eso, vamos a tener una vida muy productiva, muy diligente, una vida muy esforzada, con los de afuera, con los de adentro, con la familia, con todos. Señor, también a poder caminar con usted, no temerle también a ser un ejemplo para otros, no quitarnos esa responsabilidad de ser un ejemplo para otros y también, Señor, predicar de su palabra. Por supuesto con temor y reverencia, pero también, Señor, con valentía, con denuedo. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.